Bienvenidos a la última revolución cristiana. Yo soy Fauzi Abuasi. Continuamos con nuestra serie de estudio del libro de Gálatas. Hoy vamos a ver Gálatas capítulo 2. Y entonces en el capítulo 1 vimos ciertas premisas como que Pablo recibió el evangelio directamente de Jesús, que los primeros cristianos eran unos solos con los judíos, que eran judíos cristianos y se congregaban en las sinagogas. Por eso Pablo hablaba de la iglesia de Judea en Cristo. Y entonces empezamos a ver un evangelismo en este Gálatas 2 de nuevos cristianos que ahora son gentiles, o sea que no son judíos. ¿Listo? Y empieza el tema doctrinal. Vamos a ello. Luego, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén. 14 años después de Pablo estar predicando por todas partes, devuelve a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Y subí según una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles y en privado a los que tenían por importantes, no sea que estuviera corriendo o hubiera corrido en vano. O sea, Pablo sube después de 14 años a Jerusalén para hablar con los apóstoles y rendirles cuentas. O sea, Pablo tuvo una revelación que le era importante rendir cuentas a alguien y tuvo que ir a Jerusalén a rendir cuentas. O sea que nosotros que somos cristianos es necesario que tengamos a alguien a quien rendirle cuentas. El mismo apóstol Pablo se le reveló. Entonces nosotros como los cristianos rendimos cuentas ¿a quién? Espiritualmente a nuestros pastores. Entonces hablamos con ellos y les mostramos nuestra forma de vivir o nuestra forma de evangelizar lo que estamos haciendo para ver que no hubiésemos corrido en vano, o sea, para ver que no estuviéramos haciendo las cosas mal, tal cual hizo Pablo y fue a Jerusalén. 3. Sin embargo, ni Tito, que estaba conmigo, aún siendo griego, o sea, Tito no era judío, era griego, fue obligado, ni siquiera él fue obligado a circuncidarse, o sea, ni Tito fue obligado a circuncidarse. Pero esto fue a causa de los intrusos, falsos hermanos, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento aceptamos someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Y aquí Pablo tenía el siguiente problema. Estaban unos hermanos, unos judíos cristianos que decían es necesario que los gentiles para poder ser cristianos se judaicen, se circunciden, cumplan la Torá, guarden el Sabbat y ahí sí van a poder ser cristianos. Y Pablo dijo no, no y no y no, porque ellos son gentiles y Cristo nos llamó a libertad, no a volver a la esclavitud de la ley. Y todo el libro de Gálatas trata sobre el tema de la gracia y la ley. ¿Listo? Sigamos. O sea, falsos hermanos les llama a él. Le dice falsos hermanos. O sea, este hermano que quiere legalizar, que quiere obligar y amarrar y volver todo bajo 4 reglas y que la gente si no cumple las reglas se va para el infierno y condenación absoluta, le llama aquí Pablo falsos hermanos. A los cuales ni por un momento aceptamos someternos para que la verdad del evangelio permaneciera con vosotros. Pero de los que parecían ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. O sea, los grandes apóstoles, dice Pablo, que para él eran personas completamente normales, porque pues, dice que Dios no hace excepción de personas. A mí ciertamente ellos, los que parecían ser algo, los que tenía por importantes, nada me impartieron, nada me enseñaron. Al contrario, viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, porque el que estaba energizando a Pedro para el apostolado de la circuncisión, también me energizó para con los gentiles. O sea, aquí Pablo dice, Pedro se le dio el apostolado de la circuncisión, o sea, el apostolado a los judíos. ¿Listo? Y a Pablo se le dio el apostolado de la incircuncisión, o sea, el de los gentiles, bajo la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Igual Pedro también bajo la libertad gloriosa de los hijos de Dios, solo que Pedro bajo la tradición hebrea, Pablo sin esta tradición hebrea. O sea que cuando Pablo habla con ellos, ellos dicen, estás bien, está muy bien lo que estás haciendo. ¿Ok? 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, o sea, Jacobo, Santiago, Cefas, Pedro y Juan, que tienen cierta fama de ser columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión, o sea, a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres y eso fue precisamente lo que me apresuré a hacer. O sea, Jacobo, Pedro y Juan dijeron, muy bien, Pablo, lo estás haciendo muy bien, continúen en esa tarea de evangelismo de los gentiles. Pero acuérdese de los pobres, y es aquí donde yo digo, ¿actualmente la iglesia cristiana se acuerda de los pobres? O sea, el acordarnos de los pobres es importante y aquí Pablo lo resalta.
Pablo, el hombre que habla de la gracia, resalta que debemos acordarnos de los pobres. Interesante. 11. Pero cuando Cefas fue a Antioquía, Pedro fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era digno de condenar, porque antes de llegar algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y comenzó a apartarse temiendo a los de la circuncisión, y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé, que Bernabé era el pastor de los gentiles, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, quietos, o sea, Pedro fue a Antioquía, a la iglesia donde estaban los gentiles y algunos judíos, donde convivían juntos, donde eran un solo pueblo. ¿Listo? Y Pedro empezó a comer con ellos porque había un tema cultural y era que los judíos no comían con gentiles. Ellos solo comían con judíos, solo se hablaban con judíos, solo se juntaban con judíos. Por tema cultural, por tema doctrinal, por tema del que el Señor en la Torá dijo que no se juntaran con otros pueblos. Interesante, ¿no? Pero entonces aquí, como ya cuando Cristo viene, ya somos nosotros parte del pueblo de Dios. Y ahí es donde se cumple la palabra que Dios le dio a Abraham, que le dijo: por tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No solo la nación de Israel, sino todas. Entonces ahí estaban todos juntos. Llegó Pedro y pues Pedro estaba comiendo con todos porque él sabía que ellos también hacían parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando llegaron los de parte de Jacobo, o sea, otros judíos, y estos sí llegaron así todos retraídos a no juntarse con gentiles, todos religiosos, todos hipócritas, a pensar que ellos por ser judíos son superiores a los otros. Es tal cual el religioso que cree que porque usa corbata o que porque tiene un reloj en la mano izquierda, lo que sea, cualquier dogma religioso, se cree superior a los demás. Eso le estaba pasando. Y dice Pablo: al ver yo la hipocresía, no lo pude resistir, que incluso Bernabé, que era el pastor de aquellos gentiles, fue arrastrado por esta hipocresía. Entonces, pero 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas, se levantó y le dijo a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros judíos por naturaleza y no pecadores entre los gentiles, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe en Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la ley de Cristo y no por las obras de la ley. Listo, esperemos ahí. Bueno, porque por las obras de la ley ninguna carne es declarada justa. Pablo le dice y se levanta frente a todos y le dice: tú siendo judío vives como gentil y no estás bajo las obras de la ley. Ahora me vas a decir que tenemos que circuncidar a estos que son gentiles, tenemos que judaizarlos, tenemos que hacer todo un ritual judío para que ellos ahora ya no se llamen Fauci, aunque bueno, Fauci es del Medio Oriente, para que ya no se llame Alejandro, sino que ahora se llamen Abraham, para que ahora se llamen Isaac, o todos los nombres que quieran llamarse judíos. Tenemos que judaizarlos, cuando tú también, siendo Pedro, la columna de la iglesia, el superapóstol de entre los judíos, ¿no vives como judío? No, señor. Y dice Pablo: nosotros que somos judíos por naturaleza necesitamos a Cristo para ser justificados, porque las obras de la ley no nos pueden justificar. Ahora, estos que ya fueron justificados por las obras de la ley, les vamos a meter ahora las obras. Perdón, estos que ya fueron justificados por la ley de Cristo y por la fe de Cristo, les vamos a meter ahora las obras de la ley. ¿Qué era ese tema? Obras de la ley, la Torá, el antiguo pacto, con el nuevo pacto, la gracia, la fe en Jesucristo, que es la que justifica. Y dice: porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Es imposible que quien cumpla la Torá sea declarado justa. 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros fuimos hallados pecadores. Dice: si nosotros que somos judíos también fuimos hallados pecadores, igual que estos gentiles, igual de pecadores. O sea, que tú tengas la falda, el que tú tengas la corbata, el que tú tengas el moño, el que tú tengas, no sé, lo que sea que tengas, el que tú me saludes y me digas aleluya, hermano, o cualquier tema cultural y religioso, también fuiste hallado pecador. Igual que yo. Igual que el que está por la calle con las mechas pintadas, con el pelo parado, con el piercing en la nariz, igual que él, fuimos hallados pecadores. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces, fuimos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo servidor de pecado? Entonces, si ellos fueron hallados pecadores y nosotros fuimos hallados pecadores, pero por medio de la fe en Jesucristo, la gracia nos justificó, entonces es por esto que Cristo ahora nos va a decir que podemos pecar libremente. Y dice lo siguiente: en ninguna manera. Otra base doctrinal: la gracia de Cristo no nos acolita a pecar.
que es otro error doctrinal que tienen ahorita muchos cristianos que creen que, bueno, como ya estamos bajo la gracia, entonces vivamos la vida loca. No, Señor. Porque cuando el Espíritu del Santo Dios está en mí, este Espíritu me lleva, no me obliga, me lleva a vivir en santidad. El ejemplo es súper sencillo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Un dicho colombiano, yo creo que es a nivel global. Y si tú andas con el Espíritu del Santo Dios, su santidad se va a pegar en ti. Sencillo, pero si tú andas entre tinieblas y entre el espíritu de las tinieblas, su pecado y su corrupción se va a pegar en ti. Cierro comillas, seguimos aquí. ¿Es Cristo servidor de pecado? En ninguna manera. 18. Porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. O sea, si nosotros que ya fuimos justificados y salvos por medio de la fe en Jesucristo y por medio de su gracia, y ahora quiero reedificar en mí, que estoy justificado por medio de la gracia, ahora la ley, la Torá y sus tradiciones y costumbres, entonces me hago a mi transgresor. O es uno o es otro. Y esto es claro. Y la fe y la ley deja claro que la ley no justifica, que las obras de la ley no pueden justificar a nadie, que el único que justifica es Cristo Jesús y la fe en Cristo Jesús. 19. Porque yo por medio de la ley morí a la ley. O sea, Pablo, que era se puede decir que el duro de los duros frente al tema de la ley, dice: yo por medio de la ley morí a la ley a fin de que viva para Dios. O sea, yo muero a mi tradición, yo muero a mi religiosidad, yo muero a mis costumbres para conocer a Cristo y vivir para Dios, no conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que Cristo me enseña. Eso es lo que está diciendo Pablo. Con Cristo he sido justamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y otra base doctrinal cristiana fundamental. Para nosotros los cristianos ya no vivimos nosotros, no es lo que yo quiero. No son mis sueños, no son mis anhelos, no son mis proyectos, no son lo que yo quiero. No es como niños chiquitos y dicen que yo quiero. No, no es lo que yo quiero. Es lo que Él quiere. Porque nosotros sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y lo que Él quiere para mí va a ser perfecto. ¿Ok? Eso es lo que dice Pablo. Ya no vivo yo, Cristo en mí. Es que yo quiero que tengan falda. Y es que yo quiero que tengan corbata. Ya no es lo que yo quiera. Es que a mí me gusta que lleguen vestidos de rojo. Ya no es lo que yo quiera. Y por eso vemos cientos de religiones y de iglesias. Veía una serie de Netflix hace poquito, mírenla, que trata sobre una secta en Estados Unidos y las visten a las mujeres de cierta forma y obligan a los hombres y a las mujeres a hacer, o sea, obligan, porque la religión eso es lo que hace, obliga. Y entonces llegaron aquí a Antioquía unos de la circuncisión a obligar dogmas religiosos. Y Pedro, que venía de la religión, se dejó contaminar. Pero Pablo dijo, no. Entonces, no podemos obligar temas religiosos. Actualmente que somos cristianos, que se inventan ahorita otros dogmas religiosos, porque pues como ya los cristianos se separaron totalmente del judaísmo, pues ya no hablamos de la circuncisión. Ahora hablamos de la falda, de la corbata y de cualquier otra cosa. ¿Ok? Que no podemos golpear la Biblia. No sé, se inventan cualquier cosa. Pero ahora dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No rechazo la gracia de Dios, porque si por la ley se obtuviera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Pablo deja totalmente claro que la justificación es por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la gracia, por medio del yo estar totalmente seguro en Él, en Cristo Jesús. No por ninguna ley, porque ni siquiera la ley hebrea puede justificar, la ley judía puede justificar, Pablo lo deja claro. Ahora, si la ley judía no puede justificar, ¿va a poderte justificar una falda? ¿Va a poderte justificar ropa, lenguaje, comida? Es que yo no como. ¿La comida te justifica? El único que nos justifica, y queda aquí clarito doctrinalmente en Gálatas 2, es Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. Comparte este video, dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video en Gálatas 3.